Como pueblo evangélico, mis hermanos, necesitamos afirmar agresivamente la entremezclada relación que existe entre afirmar fe en el Señor Jesucristo y tener un compromiso real con su iglesia. Nadie puede afirmar tenerlo uno sin al mismo tiempo afirmar que también tiene lo otro. Nadie puede verdaderamente decir soy cristiano si no es capaz de decir al mismo tiempo yo pertenezco a tal iglesia. El mismo libro de los Hechos demuestra que la primera cosa que tenían que hacer todos aquellos que se decían seguidores de Cristo era afirmar su compromiso de manera pública con la iglesia. ¿Y cómo lo hacían? Por medio del bautismo. En la iglesia del primer siglo, nadie era recibido o aceptado en la comunidad de creyentes hasta que éste no fuera capaz de identificarse personalmente con Cristo y su iglesia por medio del bautismo. Su lealtad al Señor Jesucristo y su deseo de comprometerse con una iglesia se corroboraban públicamente por medio del bautismo. Repito, nadie era recibido o aceptado en la iglesia del primer siglo como creyente si primeramente éste no estaba dispuesto a comprometerse públicamente delante de Cristo, delante de una congregación, por medio del bautismo. ¿Alguna vez ha visto cómo se visten los fanáticos de fútbol cuando juega su equipo favorito? Ellos usan playeras de su equipo. Ellos rayan sus rostros con los colores del equipo. Ellos cantan con tambores a voz alta los himnos de su selección. Algunos de ellos han ido hasta el extremo de tatuarse el escudo de su equipo favorito en sus cuerpos. Si asistiéramos a algún estadio, tuviéramos la oportunidad de ver quizás alguna final de fútbol. Para ninguno de nosotros sería un problema identificar quién le va a cuál equipo. Sería algo muy fácil de distinguir, pues todos de alguna manera hacen visible su lealtad a su equipo de fútbol. Ahora, este compromiso o lealtad de identificarse con algo o con alguien no solamente se hace evidente en los deportes, sino también en muchas otras esferas, como puede ser en el arte, en la filosofía, en la música. Algunos fanáticos de la política les gusta vestir sus cachuchas o sus gorras de su partido predilecto. Hay quienes pertenecen a pandillas y los mirará de pronto torciendo sus manos, haciendo unas señales que les identifica con su barrio. En algunas otras ocasiones también podrá haber algunos fans ahí de algunos grupitos musicales, ¿no? Comprando póster, adornando sus carpetas. Te amo, Enrique Iglesias o Rap Monster, ¿no? Cosas como esas. Pero, ¿por qué es que decoran sus carpetas? ¿Por qué es que visten camisas? ¿Por qué se pintan el rostro? ¿Por qué otros van hasta el extremo de tatuarse? La respuesta es fácil. En esto consiste ser un fanático. Parte de ser un fan consiste en hacer notoria su pasión, consiste en demostrar abiertamente a su familia, a sus amigos, al mundo entero su dedicación, su devoción, su lealtad a tal equipo, a tal cantante, a tal actor. Su todo como fanático consiste en que todos puedan ser testigos de su devoción a tal cosa o persona. Ahora yo le hago una pregunta a ustedes, los que me escuchan. ¿Deberían los cristianos hacer también notoria esa devoción personal que tienen por el Señor Jesucristo? ¿Deberías tú también como cristiano hacer como estos fans hacen con su familia, con sus amigos, con sus redes sociales? ¿Hacer más que evidente tu lealtad al Señor Jesucristo? O quizás dirías, no, eso es fanatismo. No, eso ya está pisando el terreno de la santurronería. Eso ya parece más bien una secta en lugar de cristianismo. Si preguntaras a los cristianos, ¿cuál es la marca pública?
¿Cuál es esa señal externa que testifica a tus amigos, a tu familia, a los de allá afuera, que tú tienes una profunda devoción por Cristo? ¿Qué crees que responderían? ¿Qué responderían ustedes? Les aseguro que obtendrían muchas respuestas distintas. Algunos quizás responderían: mi marca pública de pertenecer a Cristo es portar una camisa con símbolos cristianos. Todo el mundo sabe que soy cristiano por la camisa que he visto. Otros quizás dirían: traer una calcamonía en mi auto. Otros quizás dirían: los cuadros de mi casa. En mi sala tengo cuadros con textos bíblicos. Quizás otros dirían: yo afuera de mi casa tengo un letrero que dice: en esta casa creemos en la Virgen. Obtendríamos diversidad de respuestas si usted se propusiera hacer una encuesta. Pero muy pocos responderían: el bautismo. Muy pocos dirían: mi bautismo es la marca pública que testifica a mis amigos, a mi familia, al mundo entero que soy de Cristo. En muchos de los casos, el bautismo no precisaría en sus mentes como la principal marca bíblica que te identifica o que identifica al pueblo cristiano con su Señor. Por esa razón es que el bautismo muchas veces es menospreciado, o en algunas ocasiones es un asunto que puede esperar. En este mensaje trataremos, con la ayuda del Señor, responder la pregunta: ¿por qué tengo que bautizarme? ¿Qué tan importante es el bautismo? ¿Deben todos los cristianos procurar ser bautizados cuanto antes? Antes de seguir adelante, mis hermanos, lo primero que debemos considerar es lo siguiente. Si alguno de ustedes no está bautizado, pero sabe en su corazón que el Señor le tomó de sus caminos de perdición para atraerte hacia Él, para lavarte de tus pecados, para ofrecerte perdón en Cristo, para hacerte completamente nuevo o nueva, que eliminó de ti la sentencia de muerte que estaba sobre ti, que te dio su Espíritu para sellarte como su hijo, como su hija, como posesión suya. El bautismo es el acto que representa y simboliza que todas estas verdades han sucedido al interior de tu corazón. Si este es tu caso y no te has bautizado, te invito a centrar toda tu atención a lo que el Señor te quiere decir en esta mañana por medio de esta predicación. El Señor Jesucristo, minutos antes de ascender a los cielos, para recibir nuevamente las glorias de su exaltación, encargó a sus discípulos en Mateo 28:19: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En el momento que el Señor estaba citando estas palabras, recordemos que Él ya había cumplido con todas las profecías que hablaban acerca del Mesías. En el momento que Él estaba dando esta orden, Él ya había cumplido con la justicia requerida por Dios. Ya había presentado una obediencia perfecta delante de Dios. Ya había vindicado la gloria de Dios al haber llevado sobre sí los pecados pasados y los pecados presentes y los pecados futuros de los que serían perdonados. Él estaba ahora listo para regresar a los cielos. Entonces, después de todo esto, quizás sus discípulos se preguntaban: y ahora, Señor, que regresas a los cielos, ¿qué sigue? Ahora nosotros que nos quedamos aquí, ¿qué quieres que hagamos? Quiero que prediquen este mensaje de salvación y que todos aquellos que vengan a mí por medio de la fe se identifiquen públicamente como mis discípulos, bautizándose en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y después de haber recibido esta instrucción, esto fue precisamente lo que hicieron sus discípulos. Predicaron la palabra y quienes la recibían eran bautizados. El día de que Pedro predicó su primer sermón, en el día de Pentecostés, al final de su mensaje dice en Hechos 2:36, él dijo: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y la Escritura añade con respecto a los que oían: al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos?
Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y más adelante en el verso 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. De la misma manera, en la conversión de Pablo, después de haber permanecido unos días totalmente ciego, nos dice Hechos 9:18, y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Como podemos ver, en el momento que Pablo fue habilitado nuevamente para incorporarse en sus funciones naturales, pero ahora como creyente, ¿qué fue lo primero que sucedió? Fue bautizado. Más adelante, cuando Pablo comenzó a ejercer su ministerio, en Hechos 16 se nos dice que Pablo se encontraba encarcelado en la ciudad de Filipos. Y al testificarle al carcelero, este recibió la palabra. Él preguntó: ¿qué debo hacer para ser salvo? Pablo le dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu familia. Y en el verso 33 dice, con respecto al carcelero, y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. De acuerdo a estos relatos, mis hermanos, el bautismo, antes que cualquier otra cosa, era la primera expresión bíblica de todos aquellos que son de Cristo. Cuando mi esposa Cris públicamente, en este lugar, hizo votos de matrimonio conmigo, ella recibió de mi parte un anillo, muy caro, por cierto. Un anillo que no se avergüenza traer sobre su mano, y que sé que no está interesada en ocultarlo, porque me ama. Y de la misma manera, yo a donde quiera que voy, porto también este anillo, que es un símbolo de nuestra unión, y que tampoco estoy interesado en ocultarlo, sino al contrario, que todos sepan que yo le pertenezco a una persona, que mi amor, mi cuerpo, mi fidelidad le pertenecen a una persona, y a veces también mi cartera, pero principalmente yo. Este es un símbolo, mis hermanos. Este es un símbolo. El anillo que compartimos es un símbolo donde ambos decimos: mi lealtad y fidelidad le pertenecen a una persona. En Efesios 5, 31 al 32, dice que la iglesia es la esposa de Cristo. En 2 Corintios 11, 2 dice que la iglesia es como una novia. Y en Apocalipsis 21, Juan ve a la iglesia descender como una esposa ataviada, lista para su marido, que es Cristo. Si tú perteneces a Cristo, entonces eres parte de la iglesia. Y si eres de la iglesia, tú eres parte de la esposa de Cristo. Y si esto es realmente así, mis hermanos, ¿por qué no habrías de identificarte públicamente como su esposa a la manera en que Él te lo propone? ¿Por qué habrías de privarte de mostrar públicamente la argolla del bautismo que muestra que tu más grande compromiso es con Cristo? ¿Por qué habrías de avergonzarte de identificarte de esta manera frente a tus amigos, frente a la iglesia, frente a la familia? Mi más grande lealtad le pertenece a mi Señor Jesucristo. Si tú eres un discípulo de Cristo, pero nunca has sido bautizado, recuerda que delante del Señor tú tienes algo pendiente. Él está esperando de ti que hagas público tu amor por Él. Que des ese paso de obediencia que confirma que le perteneces a Él. Él espera que delante de tu familia, de tus amigos, de tu iglesia, digas: mi más grande amor, lealtad, compromiso y devoción le pertenece a mi Salvador. Soy su discípulo, soy de Cristo y no me avergüenzo de serlo. Por esta razón no me escondo, mas me bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si profesas creer en Jesús, pero aún no has sido bautizado,
lo que acabamos deberían de ser razones suficientes para disipar cualquier tipo de duda. Pero quiero darte al menos 4 verdades acerca del bautismo para animarte a obedecer cuanto antes esta ordenanza. Y repito, si ustedes, los que me escuchan, algunos otros ya están bautizados, ustedes deben de ser capaces también de responder esta pregunta. Por lo tanto, este mensaje también es para ustedes, pues forma parte de su equipamiento como creyentes. Entonces, la primera verdad que el bautismo representa es que Dios es trino. Mateo 28:19, Jesús instruyó a sus discípulos a bautizar en el nombre del Dios trino. Él dijo: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Mis hermanos, mis hermanas, esta es una poderosa razón para bautizarte. Porque al bautizarte no solo te identificas con la muerte y resurrección de Cristo, sino que te identificas de manera especial con cada miembro de la Santísima Trinidad. Así que más allá de identificarte con un grupo de cristianos o más allá de dar un paso previo a la membresía de la iglesia por medio del bautismo, al bautizarte estás declarando a los 4 vientos: confieso al Dios de dioses. Proclamo al único y verdadero Dios, quien asimismo se ha revelado en 3 personas en las Escrituras. Yo me identifico con este ser divino, en quien existe el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, quien es una sola sustancia, un poder, una eternidad, en quienes se encuentra en una sola esencia la divinidad indivisible. Y más aún, al someterte al bautismo en el nombre del Dios Trino, no solamente estás diciendo que estás de acuerdo con esta enseñanza ortodoxa e histórica del cristianismo bíblico, sino que al mismo tiempo estás diciendo y estás negando diversas herejías que han salido por el mundo. Al bautizarte en el nombre del Dios Trino, confiesas como mentira el triteísmo, la creencia que sostiene que hay 3 distintas esencias divinas en Dios. También señalas como mentira el pluralismo, la creencia que sostiene que hay 3 dioses. También niegas el unitarismo, la creencia que afirma que hay un solo Dios, el Padre, pero niega la divinidad de Cristo y del Espíritu Santo. Y de igual manera señalas como mentira el modalismo, la cual sostiene que la Trinidad es una sola persona tomando diferentes roles en la salvación. Ahora, quizás muchos de ustedes nunca han escuchado estos errores teológicos, pero al bautizarte en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te colocas a ti mismo del lado de la verdad bíblica acerca del Dios Trino. Ahora, algo más que haces al bautizarte. Las Escrituras enseñan que la salvación es una obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que cuando te bautizas en este nombre, estás reconociendo que cada miembro de la Trinidad participó de manera activa en tu salvación. Para ser un poco más claro con lo que estoy diciendo, cuando tú te sumerges en las aguas bautismales, estás confesando poderosamente 3 cosas. La primera, que Dios el Padre te escogió mucho antes de la fundación del mundo, por amor. La segunda, que Dios el Hijo fue hecho carne para derramar su sangre hasta morir, con el propósito de presentarte absuelto de culpas y totalmente justificado delante de Dios. Y de la misma manera confiesas que fue el Espíritu Santo quien te dio un nuevo corazón, habilitándote así para reconocer tu necesidad de ser reconciliado con Dios por medio de la fe y el arrepentimiento. Así, mis hermanos, el bautismo, ordenado por Cristo a sus discípulos, reconoce de manera pública que toda la gloria, que todo el reconocimiento en nuestra salvación pertenece al Trino Dios. ¿Quieres tú exhibir públicamente esta verdad?
¿Quieres tú públicamente exhibir la gran y el profundo misterio de la Trinidad en Dios y de la salvación dentro del Trino Dios? Bautízate pues en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La segunda verdad que el bautismo representa es que tus pecados han sido perdonados. Cada creyente en el momento de su conversión experimenta el lavamiento espiritual de su alma. Por medio del perdón, cada culpa en nuestras conciencias es purgada de nuestros corazones para ser lanzadas a las profundidades del mar y ser olvidadas eternamente. En esta obra interna que sucede al interior de nuestros corazones, así que al bautizarte, simbolizas de manera hermosa la purificación que previamente que se ha llevado a cabo en nuestros corazones. Esto que ha sucedido, las aguas del bautismo, mucha atención, de ninguna manera nos lavan de pecado, sino más bien ilustran, simbolizan de manera externa la limpieza que ha experimentado nuestra alma. Es por esta razón que un incrédulo no puede ser bautizado, no es candidato al bautismo, porque el bautismo que nos ha sido dado con el fin de que éste pueda expresar de manera externa lo que ha sucedido en lo secreto, en lo oculto del corazón, cosa que no se puede ver. Por lo tanto, si has sido perdonado de tus pecados, es la voluntad del Señor que por medio del bautismo publiques al mundo lo que previamente ha ocurrido en tu corazón, lo que primeramente ha sucedido, que el Señor te ha perdonado. Hay denominaciones que equivocadamente sostienen que el perdón de los pecados y el don del Espíritu Santo se reciben al instante que la persona es sumergida en las aguas del bautismo. Nuestros hermanos, amigos más bien, apostólicos, es una herejía, es mentira. Ellos usan pasajes como Hechos 2:38 para confirmar su postura, donde Pedro les dijo a los de allí reunidos: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu. Con esto ellos están afirmando, están diciendo erróneamente que el perdón y la llenura del Espíritu se reciben en el momento de ser sumergidos en el agua. Pero esto es una interpretación muy superficial. Si nosotros hacemos esto, obtendremos una interpretación incorrecta. Este pasaje no está diciendo que por causa del bautismo recibirán el perdón de pecados y el don del Espíritu. El error está en que algunos han ignorado el significado de la preposición para de este verso. En su original, esta palabra es eis, que puede significarse para el propósito de o por causa de. Si nosotros nos ponemos a pensar cómo podríamos comparar un ejemplo en nuestro idioma usando esta misma preposición, nosotros en nuestro lenguaje español tenemos para y por, los cuales para significar el propósito de y por causa de. Entonces no tenemos problema. Pero supongamos, podemos tomar un ejemplo con el idioma inglés. Ellos tienen una preposición, una sola palabra que significa dos diferentes cosas en la gramática en inglés, y la palabra es for. Si yo voy manejando por la carretera y veo un letrero grande, no voy ahí a Estados Unidos conduciendo, y veo un letrero grande con una foto de un criminal y dice se busca for murder o por asesinato, ese for podríamos, si no conocemos el inglés, si no entendemos la gramática, podríamos decir, se busca para asesinato, me dice mi traductor. Oh, qué interesante, están buscando a esa persona para que cometa un asesinato. Pero si usted conoce algo de inglés, obviamente que eso no significa eso. Ese for significa por causa de, se busca por asesinato. Entonces quiere decir que previamente esta persona cometió un asesinato y por lo tanto se busca. Y no es al revés. Entonces algo muy similar está sucediendo en este pasaje.
la palabra, la preposición para, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para, está hablando por causa del perdón. Y por causa de recibiréis un presente continuo, el don del Espíritu Santo. En Mateo 12:41 aparece nuevamente esta misma preposición eis, pero siendo ahora traducida en esta ocasión como por causa de. Este pasaje nos dice que el pueblo de Nínive se arrepintió por causa de la predicación de Jonás. Entonces, mis hermanos, al interpretar correctamente nuestro texto, concluiríamos que Pedro está diciendo en este pasaje: bautícense por causa de, no para que reciban tal cosa, el perdón y el don del Espíritu, sino por causa de. Y otra cosa más que podríamos decir al respecto, mis hermanos, es que Pedro, quien está hablando aquí en este texto, demuestra de una manera muy clara que había aprendido a hablar tal y como su maestro. En Mateo 26:73 a él lo acusan de decir: tú eres uno de ellos porque hablas igual que ese hombre. Y exactamente lo que estamos viendo aquí, lo que todos estamos siendo testigos, es precisamente que Pedro habla como su maestro. Recuerda en Lucas 18:22, un joven rico preguntó al Señor Jesús: Señor, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? El Señor le respondió: vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y entonces heredarás la vida eterna. ¿Acaso el Señor le estaba diciendo que renunciar a las posesiones materiales es el requisito para ser salvo? ¿Era lo que estaba diciendo el Señor Jesús? No. Él estaba probando la autenticidad de su deseo por la vida eterna. Él estaba probando a este hombre si verdaderamente deseas ir al reino de Dios, si verdaderamente has experimentado una obra en tu corazón que te hace anhelar el reino de Dios, eres capaz de despojarte de esas cosas. No está diciendo que las posesiones, despojarte de posesiones materiales, es el requisito para ir al cielo. Pedro en este pasaje está hablando exactamente igual que su maestro. Él no está diciendo que el bautismo es necesario para la salvación. Más bien habla así para probar la autenticidad de la fe de estos. Pedro está diciendo: si ustedes son creyentes, debido al contexto en que se encontraba la iglesia en ese momento, persecución, asesinato, encarcelamiento, si ustedes verdaderamente son creyentes, entonces no temerán bautizarse. Si ustedes dicen que quieren seguir al Señor Jesucristo, bautícense delante de todos para recibir el perdón de pecados y el don del Espíritu Santo, tal y como habló Jesucristo. Si su confesión por Cristo es auténtica, no tendrán ningún problema en bautizarse. Así que en ninguno de estos casos se enseña que es necesario vender nuestras posesiones para ser salvos, ni que es necesario bautizarse para ser salvo. Pero ahora, supongamos que esta interpretación fuera correcta. Si este pasaje estuviera diciendo que el bautismo es la causa instrumental de la salvación, si esto dijera este pasaje, mis hermanos, tendríamos un problema lleno de contradicciones. La Biblia, por todas sus partes, estaría llena de contradicciones. Violentaríamos ese principio teológico que habla acerca de la analogía de las Escrituras. Tal principio sostiene que no hay contradicción en las Escrituras. Pero si el bautismo fuera la razón para ser salvo, ¿qué diríamos del ladrón a quien Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso? Pues murió sin ser bautizado. ¿Qué diríamos de aquella mujer que no dejaba de mojar los pies de Cristo con sus lágrimas, que no dejaba de besar los pies de su maestro y de ungir con su cabello y con perfume a Cristo? Y Cristo a esta mujer le dijo: tus pecados te han sido perdonados, tu fe te ha salvado. No dice en ninguna parte de ese pasaje que ella fue bautizada. Quizás sucedió después. ¿Qué del paralítico, quien fue traído por sus amigos, a quien Cristo dijo: tu fe te ha salvado? ¿Qué de aquel publicano que no se atrevía aún ni a alzar sus ojos al cielo, golpeando su pecho, pero que al salir de aquel lugar salió completamente justificado? ¿Qué diríamos entonces de todos aquellos, de todos estos que antes de haber sido bautizados fueron declarados salvos?
Ahora, ¿qué diríamos de los que se bautizaron, pero a pesar de eso se perdieron eternamente? Como fue el caso de Simón, registrado en Hechos 8, a partir del verso 3 en adelante. Este hombre fue bautizado, pero después fue declarado como hijo de Satanás, como poseído. ¿O qué tendríamos que decir de Pablo si el bautismo fuese la causa instrumental de la salvación? Pablo agradece en 1 Corintios 1:17 que Dios no le envió a bautizar y solo recuerda que bautizó a dos, a Crispo y a Gayo. En contra de aquellos pasajes donde él agradece que por boca suya multitudes han venido y han recibido el evangelio. Si el bautismo fuera la causa instrumental de la salvación, el ministerio de Pablo fue un fracaso, pues solamente bautizó a dos. Y él sabía que el Señor no le envió a bautizar. Si la causa instrumental de la salvación fuera el bautismo, muchas otras implicaciones se desprenderían de este concepto. Que la salvación es por obras. Que la salvación de Cristo no es absoluta hasta que nosotros decidimos colaborar con ese plan. Los hombres al final serían los agentes determinantes entre quién es salvo y quién es no. Y no Dios, sino el hombre. Pero sabemos, mis hermanos, que no es así. Pues en todos aquellos versos que claramente se enseña la salvación, habla siempre de la obra de la gracia, del don de la fe, del don del arrepentimiento. Y el concepto del bautismo está ausente. Por lo tanto, al bautizarte no recibes perdón de pecados ni el don del Espíritu. Más bien comunicas de manera externa lo que ha sucedido previamente en tu corazón. Y lo que publicas es que tus pecados han sido perdonados. La tercera verdad que el bautismo representa es que has sido unido con Cristo en su muerte y resurrección. Romanos 6, a partir del verso 3 al 5 nos dice: ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Ahora, es importante recalcar, mis hermanos, que el bautismo del que habla Romanos 6 no es el bautismo en agua, sino de un bautismo espiritual. Cuando somos nacidos de nuevo, el Espíritu Santo nos sumerge, nos une, nos esconde en Cristo de una manera espiritual. Esta es otra verdad que simboliza el bautismo en agua, que nuestras vidas espiritualmente hablando están unidas a Cristo. Colosenses 3:3 dice que al morir a nuestra vida vieja, hemos sido escondidos en Cristo. Es decir, hemos sido bautizados en Cristo. En 1 Corintios 12:13, Pablo nuevamente dice: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. 1 Corintios 6:17 dice: pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Este pasaje obviamente no nos está hablando de que nuestros cuerpos físicos son unidos a otro cuerpo, que son colocados, sino que aquí tenemos delante de nosotros un misterio espiritual, donde verdaderamente existe una unión real entre todos los que han confesado a Cristo y su Salvador. Hay una unión espiritual. Note lo que dice en Romanos 6, 3 al 5. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, sumergidos en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección. En esta porción de las Escrituras, Dios nos está diciendo que como creyentes, todos los beneficios espirituales alcanzados por Cristo son nuestros, refiriéndonos a su muerte y resurrección.
Dios está diciendo que Él considera nuestra unión con Cristo tan estrecha que su muerte es nuestra muerte y su resurrección también es nuestra. Que al creer en Jesús, Él te coloca en una posición donde todo lo que le ha pasado a Jesús te ha pasado a ti, o en su momento de igual manera te pasará a ti. Al estar unido a Cristo te otorga a ti todos sus beneficios. Dios te ve como uno que ha pagado personalmente la penalidad de su pecado. Eso ya pasó sobre ti. La ira de Dios ya quemó sobre ti. Ya has sido librado de los horrores del infierno. ¿Por qué? Porque has sido unido a Cristo. Lo segundo es que por estar unido a Cristo, aquello que primeramente le ha sucedido a Cristo entre los muertos, hablando de su resurrección, te sucederá también a ti. Corintios 6:14 dice: y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Así que, hermanos, hermana, el bautismo es una señal de que nuestras vidas están unidas espiritualmente a Cristo y que todos los beneficios derivados de su muerte y de su resurrección ahora son tuyos. ¿Quién en su sano juicio renunciaría a tan grande, tan inmensurable bendición para no identificarse con Él por medio de esta señal? ¿Quién en su sano juicio no querría mostrar al mundo tan grande y tan sublime privilegio que ha recibido por gracia? ¿Quién? Y una cuarta verdad que el bautismo representa es que a través de Cristo Dios te ha hecho andar en novedad de vida. Al bautizarte, anuncias al mundo que ahora tu identidad está en Cristo, que tú tienes ahora una nueva vida. Al emerger de las aguas, testificas la verdad espiritual de 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Y por lo que Dios ha hecho en ti, de esta manera publicas al mundo que de ninguna manera eres la misma persona que eras antes. Ahora tus pensamientos, tus acciones, tus amistades, tus deseos, tus afectos, tus motivaciones, todas ellas, todas estas cosas han sido hechas nuevas. He sido cambiado, proclama el bautismo a nuestra familia. Ya no soy el mismo, proclama nuestro bautismo a nuestros hermanos. No soy la persona que era antes. He conocido al Señor. Vivo para Dios. Mi vida ahora es diferente. Mis pensamientos, mi corazón, mi perspectiva, todas las cosas han sido hechas nuevas en mí. Ahora, asombrosamente, tengo nuevos deseos. Tengo deseos por la santidad. Experimento un amor por las cosas de Dios. Ahora siento un anhelo por conocer su voluntad. Ahora me gusta leer las Escrituras. Ahora me gusta estar con el pueblo. Y no solo eso, también siento ahora en mí un desprecio por el pecado. Las cosas que antes deleitaba, como que siento que cada vez las aborrezco más. Agustín de Hipona, un hombre conocido por sus libros y su profundidad teológica, antes de su conversión él fue un hombre muy inmoral, que frecuentemente visitó prostitutas. Después de su conversión, mientras él caminaba en una plaza, una prostituta lo conoció y le gritó: Agustín, Agustín. Agustín siguió de frente sin voltear atrás. Agustín, soy yo. Agustín volteó y le dijo: sí, pero yo ya no soy yo.
Romanos 6:4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Cada uno de nosotros debe ser capaz de decir, como Agustín, ahora sé que no soy el mismo que era antes. Cristo me ha hecho nuevo. Y el bautismo representa, simboliza de manera preciosa, de manera hermosa, que has muerto y andas en novedad de vida. Hermano, hermana, jovencita, jovencito, antes de cerrar te pregunto, al escuchar estas 4 verdades que te he compartido, que el bautismo comunica que tu alianza está con el Dios Trino, que tus pecados han sido perdonados, que has sido unido con Cristo en su muerte y resurrección, y que a través de Cristo Dios te ha hecho andar en novedad de vida. Dime, ¿enardecía tu corazón mientras escuchabas estas cosas? Mientras hablábamos, el Espíritu Santo respondió a tus dudas. Si es así, entonces te digo, ¿qué estás esperando? Acércate a algún hermano, a alguna hermana, a alguno de nosotros y haznos saber que no te avergüenzas de Cristo, que estás dispuesto a mostrarte delante de tu familia, de tus amigos, de toda la iglesia, que tu más grande lealtad le pertenece al Dios Trino, que te identificas con tu Señor y Salvador Jesucristo, quien murió por ti para otorgarte perdón de pecados y que resucitó para que vivas en novedad de vida. Testifica al mundo por medio de esta señal que Dios te ha unido a Cristo en su muerte y resurrección, y que desde entonces eres partícipe de todos los beneficios ganados por Cristo. No postergues más este paso de obediencia y cumple aquello que tienes pendiente delante de tu Señor. Pero si aún después de haber escuchado estas palabras, mis hermanos, aún retardas más este paso de obediencia, debo de advertirte de un problema. Estás incurriendo en el desagrado de Dios. Estás entristeciendo al Espíritu Santo y por consecuencia dañarás tus virtudes espirituales. Lastimarás en ti los consuelos de la salvación. Progresivamente tu corazón será endurecido y herirás gravemente tu conciencia. Y no solo eso, debes saber también que muchas de las veces este tipo de desobediencia acarrea juicios temporales sobre aquellos que son hijos. En 1 de Pedro 3:21, el escritor nos dice que el bautismo es un medio por el cual podemos preservar una buena conciencia hacia Dios. El bautismo, dice Pedro, que corresponde a esto, ahora nos salva, no quitando la inmundicia de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Cristo. Pedro está diciendo, el bautismo ahora nos salva. Y dice, no estoy diciendo de perdón de pecados, sino de una buena conciencia, un corazón que se endurece, unas virtudes que se lastiman, una fe que se debilita. Esto es lo que está diciendo Pedro. Si tú eres creyente, la obediencia del bautismo puede fortalecer entonces tu seguridad de salvación. Este simple acto de obediencia significa la diferencia entre tener y no tener la seguridad de estar correctamente delante de Dios. Muchos pueden ser salvos, pero no tener la seguridad de serlo. El bautismo es un medio de gracia ordenado por Dios para fortalecer nuestra fe. Y la seguridad de salvación solamente se experimenta en la obediencia a lo que Dios ha ordenado. La experiencia pastoral, mis hermanos, confirma que tanto como jóvenes como ancianos que retardan su decisión con respecto al bautismo, lo más incierta y nublada que se vuelve su relación con Cristo. Pero seguido de su bautismo, su desempeño espiritual florece.
¿Quieres hacer pública tu lealtad a Cristo? ¿Quieres que tu familia, amigos e iglesia y el mundo conozca que tu vida es de Cristo? Entonces haz como aquel eunuco quien dijo a Felipe: aquí hay agua, ¿qué impide que sea bautizado? Felipe le respondió: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Si esta es tu misma confesión, no retardes más este paso de obediencia. A Dios sea la gloria.